Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. ¿En qué parte nos quedamos con ustedes, doctorcitos? Ya. Hola, buenos días, Doc. Buen Buen día. día, doctor. Digamos, Creo que Iniciamos tenemos las que llamar. actividades. Doc, nos hemos quedado en la posición parapléjica espástica. listo. Muchas gracias. Entonces continuamos con el estudio de posiciones. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cuál es la importancia de realizar el estudio de posiciones, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a seguir con la misma dinámica de la clase pasada. ¿Listo? Les comparto enseguida mi pantalla. Recordando lo que habíamos visto con anterioridad, les había mencionado que muchas de estas posiciones tienen el nombre de las patologías que representan. ¿Sí? Cuando hablamos de paraplegia espástica, ya habíamos descrito cuál es la característica o cómo se define paraplegia, ¿no? Dijimos que es la pérdida total, en este caso, de la fuerza a nivel de las extremidades inferiores. Recapitulando, lo que yo observo en esta imagen es que existe una alteración del volumen en las extremidades inferiores. Existe lo que es una atrofia del músculo en las extremidades inferiores. Comparen, por ejemplo, ese tipo de posición que está adoptando ese paciente con la posición que está adoptando la persona que se encuentra detrás de él. Son posiciones totalmente diferentes, ¿no? Si ustedes observan, aquella persona que le está ayudando a incorporarse tiene una postura totalmente diferente.
los pies se encuentran apoyados sobre el piso, las rodillas se encuentran separadas. A diferencia del paciente, donde podemos notar, bueno, no se ve muy bien, pero podemos decir que solamente las puntas de los pies se encuentran apoyadas en la superficie, en el suelo. Y las rodillas, en este caso, no se encuentran separadas, se encuentran juntas. ¿Sí? Y si ustedes observan las características que adoptan en las extremidades superiores, de la misma forma pueden parecernos inusuales. Observen cuál es la característica de los brazos. Se encuentran en extensión y probablemente con un tono muscular incrementado, rígidos, duros a la palpación, debido a la espasticidad, ¿no?, que adoptan lo que son las extremidades en este caso. Entonces, debido a las características que hemos descrito, a este tipo de posición, yo le denomino posición de paraplegia espástica. Recordando un poquito, ¿cómo yo me doy cuenta que la postura es normal? Depende, ¿no? Si mi paciente se encuentra sentado, si se encuentra acostado, se encuentra en bipedestación. Si mi paciente se encuentra sentado, bueno, podemos encontrar diferentes posiciones cuando el paciente se encuentra sentado, ¿sí? Lo que denominamos posición libre o posición indiferente, que ya habíamos hablado en clases pasadas cuáles eran las características de estas posiciones. Lo mismo sucede cuando el paciente se encuentra en posición de decúbito, adopta una posición libre o indiferente, ¿no? Recuerden el ejemplo que les he puesto. El paciente adopta múltiples disposiciones en periodos cortos de tiempo. Y cuando hablamos de la posición normal, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra de pie, podríamos decir que debería existir una alineación correcta entre la columna cervical, dorsal, lumbar y sacra. ¿Sí? Debería encontrarse esta columna perfectamente alineada para decir que la postura en bipedestación es normal. Entonces, algunos puntos importantes antes de continuar con nuestra dinámica. ¿Listo? Entonces, continuamos. Quiero que ustedes describan la posición coreica. Se denomina así, posición coreica, que es frecuente en aquellos pacientes con corea de Sydenham o corea de Huntington. También recibe el nombre de mal de San Vito, la corea de Sydenham. Entonces, quiero que ustedes describan, tienen 3 minutos para esto, para describir este tipo de posición coreica. Y después pasamos a otras imágenes y después realizamos lo que es la retroalimentación. 3 minutos, doctores.
Pasamos al estudio y la descripción de esta otra posición. 3 minutos también. Continuamos con la descripción de este tipo de posición.
Listo, doctorcitos. Iniciamos entonces a ver con nuestra retroalimentación. Hablamos de esta posición que se denomina posición coreica. Adelante, Marifé Lorena. Sí, doctor. En esta posición lo que podemos ver es una flexión que Su puede ser... camarita, por favor, Marifé. Ya. Activen sus cámaras, doctores. ¿Se me ve? Sí, adelante. Ya. Podemos encontrar tanto una flexión anterior como posterior de la cabeza, además también de gestos indiferenciados del paciente. También podemos encontrar una flexión a nivel de las muñecas y de los miembros tanto inferiores, que pueden ser unas flexiones anteriores o posteriores, son indiferenciadas. Listo, está bien. No lo que menciona su compañera. Cuando hablamos de la posición coreica, algo que me llama la atención son los movimientos coreicos. ¿Sí? ¿Qué es un movimiento coreico? Un movimiento coreico es un movimiento muscular involuntario que no es estereotipado, eso quiere decir que no se repite en el tiempo, que son muy azarosos, que son incoordinados. ¿Sí? Esa es la característica de un movimiento coreico. A diferencia de un tic, ¿no? Un tic se caracteriza también por ser un movimiento muscular involuntario, pero que es estereotipado. Eso quiere decir que se repite en el tiempo. Yo les aseguro que ustedes han visto alguna vez un movimiento coreico, ¿sí? Por lo menos alguna vez en su vida han visto. Pero probablemente no se han dado cuenta o probablemente se han asustado. Les pongo el siguiente ejemplo. No sé si ustedes alguna vez han visto, probablemente sus papás sí. Hace algunos años atrás, en la ciudad de Cochabamba, existían dos hermanos que se acercaban a los restaurantes a vender dulces. Bueno, uno de ellos ya falleció y uno, bueno, sobrevive. El que falleció se caracterizaba por tener ese tipo de movimientos musculares involuntarios. Se acercaban a la mesa donde ustedes se encontraban compartiendo con su familia y vendían dulces. Y no se acercaban a la mesa y les hablaban y les demostraban los dulces que vendían. Se acercaban a la mesa y les arrojaban los dulces a la cara o al plato. Y muchos se asustaban, ¿sí? Probablemente sus papás conozcan estos individuos porque, bueno, en la ciudad eran muy, muy reconocidos, ¿sí? Ellos sufrían corea de sida y realizaban este tipo de gestos. Una vez de que arrojaban los dulcecitos, ellos ponían ese tipo de fascia. Flexionaban el cuello, encogían los hombros, los elevaban, los dirigían hacia la región anterior, posteriormente extendían la cabeza, les mostraban los dientes de esta forma, observaban un tipo de movimiento extraño en las manos y se asustaban. ¿Sí? Ese es un movimiento coreico. Y esa es la característica de este tipo de posición. Les pongo otro ejemplo. Cuando yo era niño, mi madre me decía, bueno, alguna vez, muchas veces me dijo, que yo sufría de mal de San Vito. Yo pensaba, San Vito, o sea, ¿qué me está queriendo decir? San Vito, negrito, que baila, no sé, saya, caporales, ¿sí? Y estudiando medicina me doy cuenta que a la Corea de Sidehan también se le denomina mal de San Vito. Y ahora ya entiendo por qué me decía eso, ¿no? Porque era un niño muy, muy inquieto,
No podía estar tranquilo en un lugar por más de 5 minutos. Siempre estaba realizando algo. Si algún movimiento extraño, no me quedaba quieto. Bueno, estudiando medicina me doy cuenta que ya sé por qué. Me decía que pareciera que tuviera mal de sándwich. Porque me movía. Siempre estaba agarrando algo, empujando a alguien. Si alguien se me acercaba, lo empujaba, lo golpeaba, estaba dando patadas, hacia la cabeza, hacia atrás, hacia adelante. Es como si estuviera bailando, pero de forma incoordinada. Esa es la característica de este tipo de posición. ¿Sí? Los movimientos son no estereotipados, los movimientos son incoordinados y son involuntarios. Y muchas veces este tipo de alteraciones son incompatibles con la vida, especialmente la Corea de Huntington. ¿Sí? Entonces continuamos. Hablamos de la posición atáxica. A ver, vamos a preguntar a alguno de sus compañeros que no participe en clases. Andrés, Carolina, Cecilia, Eddie, a ver, Eddie, adelante. Eddie Santiago Gutiérrez. Sí, doctor. Adelante. ¿Cuál es la característica de esta posición atáxica? Tenemos que saber lo normal, ¿no? A ver, descríbanos primeramente cuáles son las características de una posición normal. Mm, para piernas separadas, pero no tantas, De la ligeramente. posición normal. Sí. A ver, su cámara, por favor. Tiene su camarita. ¿Se me puede ver? ¿Vale? Sí. Ahora sí, Eddie, adelante. Se observa en una posición mm, normal, paradas, piernas ligeramente separadas, espalda recta, hombros atrás, eh, la cabeza mm, mm, recta nomás, igual. A ver, ¿qué nos dice Gardenia? ¿Está Gardenia? Sí, veo que estoy. Listo, adelante Gardenia. A ver, características de una posición normal. Eh, para empezar, está mirando hacia el frente, luego tiene las piernas, como dice mi compañero, separadas, pero no tan separadas, tiene la postura recta y no levanta los pies al caminar mucho. ¿Qué nos dice Giovanna Márquez López? Díganos ahora cuáles son las características de la posición atáxica. Lo que en la imagen es que la persona tiene las rodillas y los codos ligeramente flexionados, las alejadas más de lo normal, una de la otra, y los brazos están alejados del cuerpo y no tiene la columna erecta. Listo, sus cámaras, doctores, no se olviden, por favor. A ver, adelante, Javiera Zamorano. Adelante, Yo Javiera. sé que estaba de pie con las piernas semiflectadas y separadas, con los codos igual semiflectados y separados del cuerpo y con una posición semi-agachada. Listo. Bueno, recuerden cuáles son las características de una postura normal. ¿Sí? Cuando hablamos de la Doctor, ¿puedo posición, agregar algo? a ver, adelante. A mí se me hace semejante como a un bebé cuando los niños están aprendiendo a caminar. Acá no. Enseguida vamos a ver un tipo de posición que se caracteriza por lo que usted ha mencionado. ¿Listo? Enseguida lo vamos a ver. Cuando hablamos de la posición atáxica, ¿sí? ¿Qué es lo que me llama la atención? Se asemeja a una posición que adopta una persona en estado de ebriedad. ¿Alguna vez han estado en estado de ebriedad?
Sí, ¿verdad? Con Sí. seguridad. A ver, les vamos a preguntar a las señoritas en este caso. Cuando salen con los amigos, sus compañeros varones, ¿qué posición adoptan ellos cuando se encuentran de pie? Se encuentran ebrios, pero de pie. Están encorvados. Se encuentran encorvados, ¿verdad? Tambalean, como dice su compañera. ¿Qué es lo que sucede con su medio de sustentación? Se hace mucho más amplio. Si nosotros tomamos en cuenta la posición anatómica que ustedes han visto en sus clases de anatomía, los pies se encuentran juntos, ¿verdad? Pero en la posición atáxica, que se asemeja a la posición que adquiere una persona en estado de ebriedad, el medio de sustentación es mucho más amplio. Esa es la característica. Existe lo que es una mayor separación entre las extremidades inferiores. El tronco se encuentra ligeramente inclinado hacia adelante y existe lo que su compañera ha mencionado, un movimiento oscilatorio hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Y no solamente hacia atrás y hacia adelante, sino también hacia los lados, tambalea, se mueve de un lado hacia otro. No debemos confundir este tipo de posición que sugiere alteración cerebelosa con una alteración vestibular. En una alteración vestibular, el paciente presenta algo que se denomina pulsión o pulsación sistematizada. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente se inclina hacia un lado, derecha o izquierda, y se inclina siempre hacia el lado de la lesión. Si ustedes alguna vez han tenido algún familiar, algún conocido, que ha sufrido de algún tipo de síndrome vertiginoso, por ejemplo, esa persona tiende a caer hacia un lado, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Sí? No confundir con la posición atáxica, donde el paciente tiene ese movimiento oscilante hacia los lados e incrementa lo que es su medio de sustentación, ampliando en este caso, ya sabemos, ¿no? La distancia en sus extremidades o entre sus extremidades inferiores. Preguntamos a quién, a ver, Javier Rivera Moreno. Características de la posición libre. Javier. Doctor, la persona se encuentra sentada con la espalda, con la espalda erecta, con los pies pisando plano sobre el piso. Su cámara, Javier, ¿dónde está? ¿Me ve, doctor? Disculpe. Sí, ahora sí. Y bueno, en una de las posiciones se encuentra con la cabeza flexionada hacia atrás y la espalda erecta, doctor. ¿Alguien más que nos quiera hablar de ese tipo de posición? A ver, Nayeli. Sí, doctor. Podemos evidenciar en la imagen que el paciente, estando sentado, las cuales le sea más cómodo para él, como por ejemplo puede estar con la espalda recta o puede estar con la relajada hacia adelante o hacia atrás, ¿no? ¿De cuál le sea más cómodo? Listo. Bueno, cuando nosotros hablamos, doctores, de lo que es la posición libre o la posición indiferente, algo que nos llama la atención es lo que les había explicado hace algunos minutos atrás, ¿no? Es una posición que se modifica en el tiempo. Ustedes observen, fíjense, tienen acá 3 posiciones distintas. Una postura que es mucho más relajada, donde el paciente se encuentra prácticamente acostado sobre una silla, con las extremidades, en este caso, apoyadas o recostadas sobre el espaldar. Posteriormente cambian la posición, por ejemplo, en este caso el paciente se encuentra sentado, pero adquiere lo que es una posición mucho más erecta. Podemos observar que los brazos se encuentran apoyados sobre una mesa y tenemos otra posición, ¿no? Donde los brazos se encuentran colgando y el paciente adquiere lo que es una posición mucho más erecta, ¿sí?
Son posiciones que no sugieren patología, que sugieren lo que es comodidad. Lo mismo que en el decúbito. En el decúbito recuerden que cuando ustedes se acuestan, bueno, de la misma forma tienden a cambiar de posición en periodos de tiempo. No sugieren enfermedad. ¿Listo? Son posiciones absolutamente normales. Continuamos entonces con nuestra dinámica. Hablamos de marcha. Cuando hablamos de marcha, yo les voy a describir las características de una marcha normal y vamos a pedir a alguno de sus compañeros, a ver, que camine en su habitación y todos le vamos a observar. A ver, ¿a quién pedimos? Alguien que nunca hemos pedido que camine o que realice algo. Ricardo Alejandro Muñoz. A ver, Ricardo. Doctor, yo no puedo prender mi cámara, tengo un ¿Por qué no problema. puede? Se ve oscuro. Se ve oscuro totalmente. Lo intenté varias veces y al parecer es un problema de la aplicación. A ver, tiene que mejorar eso porque ya la siguiente Sí, semana ya tenemos llamé a nuestro soporte y me dijeron que examen. puede ser un problema en la actualización. Tenemos nuestro examen oral la siguiente semana, el siguiente lunes. Sí, así que tiene que solucionar eso, por favor. A ver, Está bien, llamaré al soporte. adelante. A ver, ¿a quién? Alguien que podamos observar. Nicolás. Andrés Arnés. Lo único que va a tener que hacer Nicolás es activar su camarita y caminar y demostrarnos cómo camina, nada más. Doc, aquí estoy, pero ay, no sé si se me va a poder ver. Mi cuarto es un poco pequeño. Pero a ver, coloquen una posición en la que podamos observarle. A ver, ya voy a intentar. Bueno, mientras su compañero se va preparando, existen algunas características dentro de una marcha normal que nosotros debemos saber cómo estudiar, ¿sí? Cuando hablamos de una marcha normal, tenemos que estudiar de forma detallada esta serie de características y tenemos que comparar con los demás tipos de marcha que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Listo? Dentro de poquito les voy a pedir un trabajo. En este caso ustedes van a tener que trabajar en videos, van a tener que crear sus propios videos realizando todos los tipos de marcha. Listo, así que ya me voy adelantando. Adelante, Nicolás. Le estamos observando. Sí, doctor. Una consulta, perdón que interrumpa. Adelante. No sé. ¿Se puede o todavía? Sí, Perdón. adelante. Ya. La duda que me surgió con la posición atáxica, ¿se puede considerar también una marcha o no? Analizándola, No. o sea, un poco. No, es como posición. El paciente se encuentra estático en un punto. Obviamente que esta marcha no es estática, ¿no? Existe ese tipo de movimientos oscilantes que hemos mencionado. Enseguida vamos a ver cuál es la característica de la marcha táxica. Ok, gracias, Doc. Listo, Perdón la Nicolás, interrupción. adelante. Ahora sí, Doc. A ver, camine. Listo, eso es, le observamos. Todos observen a Nicolás, ¿sí? ¿Hacia este Quiero lado? que observen hacia su puerta, a ver. A ver, ¿hacia mi puerta? Así. Sí. Observen, por ejemplo, el tipo de marcha. Otra vez, adelante. Nuevamente. Otra vez, hacia su puerta. Observen, por ejemplo, el tipo de marcha que él tiene. Tienen que observar todos los movimientos y la postura que él tiene al marchar. Nuevamente, una última vez, por favor, Nicolás. Listo. Esa es la característica de una marcha normal. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de ese tipo de marcha? María Taza. Que está coordinando bien sus movimientos, Doc. Existe lo que es coordinación de los movimientos. ¿Cómo coordina los movimientos? Y también se nota que tiene estabilidad, o sea que está caminando con la espalda recta. Listo, pero ¿cómo nos damos cuenta que existe coordinación de sus movimientos?
¿Qué es lo que ha visto usted? O sea, un pie adelante, después un brazo adelante. O sea, no es que se está saltando pasos, digamos. Listo, ¿no? Existe lo que es un movimiento no solamente de las extremidades inferiores, sino también existe lo que es un movimiento de las extremidades superiores. A eso es a lo que nosotros le denominamos braceo. Cada vez que el paciente camina, mueve sus brazos, ¿sí? Esa es una característica. Otra característica, ¿habrá caminado en línea recta o no? Sí. Sí, ha caminado en línea recta. Esa es otra característica de la marcha. Si ustedes le piden al paciente que camine con los ojos cerrados, obviamente, si es que éste no sufre de ningún tipo de alteración cerebelosa o no sufre de algún tipo de alteración que compromete el aparato vestibular, el paciente va a ser capaz de caminar en línea recta, tanto con los ojos abiertos, con los ojos vendados. Esa es otra característica. ¿Cómo será el largo de los pasos? En este caso, bueno, no hemos podido evaluar, pero a ver, cuando ustedes caminan, el largo de sus pasos son iguales, ¿sí? Esa es otra característica de una marcha normal, el largo de los pasos. ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? La postura que adquiere su compañero o su paciente al caminar. Ha caminado erguido, con la cabeza perfectamente alineada o la columna cervical alineada con la columna dorsal, lumbar y sacra. ¿Sí? Otra característica. ¿Qué más? Algo que no hemos notado acá es qué parte del pie apoya al piso, primeramente mi paciente. ¿Sí? Cuando ustedes caminan, ¿qué parte del pie es la primera que apoyan al suelo? El talón. El talón, ¿verdad? El talón. Ahora les pongo el siguiente ejemplo. En este caso, a ver, hablamos de las señoritas. ¿Todas saben caminar con tacones? No, Carla dice no, que no sabe caminar con tacones. ¿Por qué no, Carla? Alguna vez ha intentado, pero caminar con tacones, ¿sí o no? Probablemente en la graduación, en su colegio, en alguna fiesta, etcétera, pero alguna vez ha intentado, ¿sí? ¿Cómo caminan las mujeres cuando están aprendiendo a caminar con tacones? No sé Tambaleándose. por qué, pero primero apoyan, no la punta, primero la parte plana del tacón. Caminan como venados recién nacidos, ¿no? Les tiemblan las rodillas, se les doblan los tobillos, probablemente al caminar por primera vez con tacones, más de una se ha caído, se ha lastimado, se ha hecho daño, etc. ¿Y alguna vez han visto a aquellas personas que están aprendiendo a caminar con tacones por primera vez? Tienen una marcha característica, ¿no? A fin de año, por ejemplo, cuando existen estas graduaciones de los colegios, yo algunas veces me encontraba conduciendo y veía por la calle cruzar a las chicas la avenida o las calles en el semáforo. Y me llamaba mucho la atención porque tenían una forma particular de caminar. Las Doblan rodillas, demasiado las rodillas. exacto, ¿no? Se encuentran muy flexionadas las rodillas. Por eso les digo, Y caminan separadas. como venados recién nacidos, tambaleándose, ¿sí? Si andan en grupo y son 10 chicas que están caminando con tacones, todas se encuentran tomadas del brazo. Si una cae, caen todas, ¿sí? ¿Qué parte apoyan del pie al piso primeramente? Caminan mal. Apoyan Apoyan la primeramente punta la primero. punta, ¿no? O lo que decía su compañera, directamente la planta. Pero bueno, ustedes ya deben ser expertas caminando con zapatos de tacón y seguramente ya no adoptan este tipo de marcha. Seguramente ya no tienen sus rodillas flexionadas, seguramente caminan erguidas, ¿sí? Porque cuando están aprendiendo a caminar con tacones también se encorvan, ¿no? Para
para disminuir o en este caso, o para incrementar, mejor dicho, su eje de sustentación. Entre más pegadas se encuentren al piso, mejor equilibrio van a tener. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con ustedes? Que ya saben caminar con tacones, ya no flexionan las rodillas, ya no apoyan la punta, ya no apoyan la planta, apoyan primeramente el talón. ¿Sí? Esas son las características de una marcha normal. Debemos observar qué parte del pie es la que apoya primeramente mi paciente al dar sus pasos. Características: paciente erguido, el largo de los pasos, tiene que existir braceo, tiene que caminar en línea recta y la primera parte del pie que tiene que apoyar es el talón, posteriormente la planta y por último la punta. Son características de una marcha normal. Entonces, habiéndoles mencionado cuáles son las características de la marcha normal, les describo cuál es este tipo de marcha. Recuerden lo que hemos visto en posiciones. Muchas de las posiciones que nosotros estudiamos tienen el nombre de las patologías que sugieren. Y en marcha es lo propio. Tenemos la marcha del hemipléjico orgánico, que también recibe el nombre de la marcha del segador, o la marcha de hemiparesia espástica, o también helicópoda, o marcha de Todd. Sugiere lo que es hemiparesia. Ya sabemos qué es hemiparesia. ¿Qué es hemiparesia, doctores? Debilidad de un lado del cuerpo. Pérdida de la mitad del cuerpo. parcial. ¿Sí? Pérdida parcial. Pérdida parcial de la fuerza, a diferencia de plegia, ¿verdad? Que es la pérdida total. Parecia es la pérdida parcial. El paciente no ha perdido del todo la movilidad, ha perdido de forma parcial, ¿sí? Puede ser en un 50%, en un 70%, en un 90%, pero no de forma total. Fíjense la postura que adopta, ya sabemos cómo se denomina esta postura, ¿no? Afecta lo que es la mitad del cuerpo y el paciente inclina el tronco hacia el lado sano para poder caminar. Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Por qué? Ustedes están observando en esta figura, bueno, una imagen que representa a un paciente con hemiparesia o hemiplegia del lado derecho, ¿sí? Ha perdido la movilidad de la parte derecha. Por lo tanto, para poder caminar, tiene que inclinar el tronco hacia el lado sano y eso va a permitir que el pie del lado lesionado se levante del piso. Y él va a mover todo el tronco, no solamente la extremidad inferior, para poder marchar. Va a mover todo el tronco hacia adelante. Yo les aseguro, doctores, que este tipo de marcha ustedes alguna vez han visto en la calle. ¿Sí? Yo cada vez que salgo por la ciudad, que estoy por el centro, que tengo que caminar, observo 4 de estos pacientes en 10 minutos. ¿Listo? Es frecuente este tipo de marcha. Ya saben, una característica. Otra característica es que el paciente describe lo que es un semicírculo externo con el pie del lado lesionado. Puede arrastrar el pie como no puede arrastrarlo. En caso de que lo arrastre, arrastra lo que es el borde externo del pie, describiendo lo que es una guadaña o guadaña, de ahí el nombre, marcha en guadaña. ¿Saben lo que es una guadaña, doctorcitos? Es una herramienta para cortar hierba. Es una herramienta para cortar, ¿no? Hierba, lo que dice su compañero. A ver, para aquellos que no saben qué es una guadaña. ¿Alguna vez han visto la representación de la muerte? Un esqueleto que se encuentra cubierto con una túnica negra y tiene una herramienta, ¿no? Como un cuchillo gigante allí, en forma semicircular. Esa es una guadaña. De allí también nace el nombre de lo que es marcha del segador.
Segador es aquella persona que tiene un costal de semillas y que se dedica a la agricultura, que actualmente ya no vemos esto, ¿sí? Pero esa bolsa de semillas pesa 20, 30, 40 kilos y como es la bolsa tan pesada, él tiene que patearla para poder caminar, ¿sí? Mientras va sembrando. Entonces, se ponen justamente estos ejemplos porque describe lo que es la forma o la actividad que realizan este tipo de personas. Describe lo que es ese semicírculo externo con el pie del lado lesionado. Esa es la característica de la marcha del hemipléjico orgánico, que tiene una gran diferencia con la marcha del hemipléjico histérico o también denominada marcha en draga o marcha del dragador. ¿Sí? Doctor, una Adelante. pregunta. Del hemipléjico orgánico, el pie describe un semicírculo con el borde externo del pie, ¿verdad? Bueno, puede arrastrarlo o no puede arrastrarlo. En caso de que lo arrastre, el borde externo del pie es el que se encuentra en contacto con el piso. Está bien, gracias, doctor. Bueno, continuamos entonces con nuestra dinámica. Descripción de la marcha del hemipléjico histérico o marcha en draga. 3 minutos, doctores.
Listo, doctores, pasamos a la siguiente imagen. 3 minutos también. Continuamos escribiendo este otro tipo de marcha, por favor, e iniciamos enseguida la retroalimentación. 3 minutos también, doctores.
Listo, doctorcitos. A ver, hablamos de este tipo de marcha, que es la marcha del hemipléjico histérico o marcha en draga. ¿Sí? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que han podido averiguar, a ver, en este periodo de tiempo? Adelante, Lucero de Los Ángeles. Doc, bueno, yo he visto que el paciente arrastra lo que sería su miembro inferior del lado lesionado en línea recta. Y también he podido observar que el borde interior de su pie también haría una forma de semicírculo, pero en este caso, en vez de ir como que hacia afuera, va hacia adentro. Y también que se inclina un poquito, o sea, tiene su tronco está inclinado ligeramente. Listo. Bueno, hay algo que vamos a mejorar acá, ¿sí? Lo que menciona su compañero es verdad. Existe lo que es inclinación del tronco. Las causas son las mismas que la marcha del hemipléjico orgánico, ¿sí? Son las mismas. Existe lo que es inclinación del tronco. Debido a lo que es una alteración en la extremidad inferior, el paciente no puede levantar el pie, en este caso, para marchar de forma adecuada y por lo tanto arrastra el pie. Fíjense, hemipléjico, ¿no? Hemipléjico, pérdida completa de lo que es la fuerza. El paciente arrastra el pie, pero lo arrastra de forma lineal. Esa es la característica. En la marcha del hemipléjico orgánico, el paciente puede arrastrar el pie, pero arrastra describiendo ese semicírculo externo. En cambio, en la del hemipléjico histérico, el paciente arrastra esto de forma lineal. De allí el nombre de marcha en draga, ¿sí? Es un dragador. ¿Qué quiere decir que sea un dragador? Es la persona, el dragador, bueno, que va detrás del segador. Es aquella que va escondiendo las semillas que tira el segador, ¿no? Y lo esconde con el pie. ¿O alguna vez han visto estas máquinas que sirven para dragar? Lo que hacen es cavar de forma lineal. De allí el nombre, ¿no? Hemipléjico histérico o marcha en draga. Cuando hablamos de este tipo de marcha, que es la marcha de la paraplegia espástica o diplegia espástica, o también denominada marcha en tijera, ¿qué es lo que nos llama la atención? A ver, ¿a quién preguntamos? Sasha, Santiago Bilbao. Está viendo, se me escucha bien, ¿no? Sí, adelante, te escuchamos. Ya, en esta imagen se le puede ver al paciente, bueno, que es un niño, pero igual presenta una atrofia de miembros inferiores, entonces por la paraplegia, va a tener poca capacidad de movimiento, sus extremidades inferiores van a como que formar un arco interno, sus piernas están en extensión y aducción, y de esta marcha es casi típico que los pacientes apoyen el antepié y los dedos gordos como que pisan hacia adentro. Y se le dice tijera porque al caminar como que se le van juntando y se quieren como que cruzar las piernas, doctor. Listo, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la marcha de la paraplegia espástica o diplegia espástica o marcha en tijera, este tipo de marcha es la que nos mencionaba su compañera, ¿no? Hace algunos minutos. Es una marcha que se asemeja a la marcha de un bebé, ¿sí? Ahora, tengan cuidado, ¿no? Con lo que trato de decirles. Un niño o una niña, un bebé que recién está aprendiendo a caminar, no tiene este tipo de marcha, ¿sí? No tiene este tipo de marcha. Sin embargo, son parecidas. ¿Qué es lo que nos llama la atención? En este caso, lo que me llama la atención es que, bueno, en este caso, la única parte o la única porción que adopta, por ejemplo, el paciente cuando trata de caminar es la punta, ¿sí? Es la punta de los pies.
Y si hay algo que también me llama la atención en este tipo de pacientes es que existe una disminución del trofismo a nivel de las extremidades inferiores y las rodillas de la misma forma se encuentran pegadas o se encuentran, podríamos decir, juntas o se encuentran cercanas hacia lo que es el eje medial. Esa es la característica de este tipo de marcha, ¿sí? Esa es la característica. Ahora, otra característica que podemos encontrar en este tipo de marcha es que el paciente arrastra los pies en el piso, ¿sí? Y es una marcha a pasos cortos. Si ustedes alguna vez han visto a un bebé tratar de caminar por primera vez, tiene una marcha similar a esta. Esto denota lo que es debilidad de las extremidades inferiores para realizar este tipo de ejercicio. ¿Sí? Continuamos entonces. Hablamos de la marcha atáxica o cerebelosa. A ver, adelante, Fernando Gómez. Características de este tipo de marcha. Se caracteriza por una incoordinación de los pasos y una inestabilidad de los mismos. A ver, ¿alguien más que nos dice Talía Celeste? Doc. Doctor. Talía, adelante. El paciente se encuentra con piernas separadas y también tiene una mirada fija hacia el suelo en los miembros inferiores que no va a haber una coordinación, o sea, el braceo, la postura no está erguida, bien está hacia adelante, el tronco hacia adelante para poder sostenerse y los pasos son tambaleantes y también en el pie es como que lo levanta y cae así en forma brusca. Lo entendí. Okay. A ver, ¿alguien más? Adelante, Adrián. La marcha táxica se parece, o sea, es la marcha que va a adoptar el paciente en una posición atáxica, es decir, va a tener una marcha de ebrio, la cual va a estar acompañada de movimientos incoordinados y, como se dijo anteriormente, el paciente va a abrir las piernas para ampliar su centro de gravedad y para ampliar su estabilidad del equilibrio. También a lo que he leído es que el pie se va a desprender súbitamente del suelo y se va a proyectar muy alto hacia adelante y hacia afuera para caer bruscamente y así va a ir caminando poco a poco. Listo. Este tipo de marcha táxica, sugiere lo que es una alteración cerebelosa, ¿no? Y la característica de una alteración cerebelosa dentro de su marcha es que esta adquiere lo que es una característica ebriosa. Fíjense, perdón, puede ser cerebelosa, que es ebrioso, puede ser sensitiva, ¿sí? Cuando hablamos de la sensitiva, existe lo que es un incremento de la base de sustentación y existe lo que es un movimiento de balanceo del tronco. Probablemente el ejemplo más característico para hablar de la marcha táxica cerebeloso-sensitiva es la marcha que tiene un paciente ebrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con las piernas, en este caso, con los pies se separan? Y eso incrementa la base de sustentación para evitar que el paciente caiga. ¿Sí? Existe lo que es un movimiento oscilatorio o de balanceo del tronco, que puede ser hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados. No debemos confundir este tipo de marcha, que es cerebelosa, con aquella alteración que sugiere lesión del aparato vestibular. Si hay algo que es característico en aquellos pacientes que presentan lesión del aparato vestibular, es que estos presentan algo que se denomina pulsión o pulsación sistematizada.
¿Cuál es la característica de la pulsión o pulsación sistematizada? El paciente marcha y desvía su marcha hacia un lado. Esto lo vamos a estudiar con mayor detalle en nuestras clases de neurología. En estas clases, bueno, vamos a aprender que cuando yo le pido a mi paciente que marche, tengo que pedir que lo haga con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Existe un tipo de signo que se denomina el signo de la estrella de Babinski. ¿En qué consiste este signo de la estrella de Babinski? Es un signo que hace referencia al tipo de marcha que tiene un paciente. Yo le pido a mi paciente que marche con los ojos cerrados o con los ojos vendados. Este tipo de marcha sugiere lo que es alteración vestibular. Recuerden lo que les he mencionado. Cerebelosa el tipo de marcha que estamos observando. ¿Sí? Pulsión o pulsación sistematizada, desviación de la marcha hacia un lado. El signo de la estrella de Babinski sugiere alteración vestibular. En este caso, ¿qué es lo que sucede con el paciente? En este caso, yo le pido a mi paciente que se encuentra con los ojos vendados que camine hacia adelante o que dé 3 pasos hacia adelante y posteriormente que dé 3 pasos hacia atrás. Repito el ejercicio. 3 hacia adelante, 3 hacia atrás, otra vez repito, 3 hacia adelante, 3 hacia atrás y sigo repitiendo. En una persona sana, este tipo de ejercicio debe realizarse con normalidad. Es capaz de darse cuenta si está marchando en forma recta o no. En cambio, en un paciente con alteración vestibular, como existe desviación de la marcha, describe una estrella en el piso. Supongamos mi paciente se encuentra mirando hacia el norte, yo realizo este tipo de ejercicio, después de repetirle en 5 o 6 ocasiones que realice la marcha hacia atrás y hacia adelante, le pido que abra los ojos y ahora se va a encontrar mirando hacia el sur. Eso es característico de aquellos pacientes con alteración vestibular. No debemos confundir con la marcha atáxica o cerebelosa. El ejemplo más característico, el de un paciente ebrio. ¿Sí? Continuamos entonces, doctores. Doc, una duda, perdón. Adelante. ¿Se podría considerar también una pausa en la marcha? O sea, analizándolo, o sea, como el caso de ebriosa, digamos, cuando la dice que es una marcha tipo ebriosa. Bueno, si mi paciente pausa, ya no estaría marchando. Estaría adquiriendo lo que es una posición, ¿no? Una postura. En este caso hablamos de posición atáxica. Cuando el paciente se encuentra, por ejemplo, sin marchar, se encuentra ubicado en un punto específico del suelo del piso, hablamos de posición atáxica. Cuando observamos las características propias que tiene el paciente al momento de marchar, hablamos de lo que es marcha atáxica. ¿Sí? Gracias, Doc. Hablamos de estas marchas, la marcha del polineurítico, la marcha del paso de parada, o también denominada la marcha equina o step H. ¿Sí? 3 minutos, doctores. Doctor, disculpe, no sé si sería correcto decir que si en la marcha eh, ebriosa el paciente aleja sus brazos como para mantener el equilibrio, aleja los brazos del tronco. Sí, es lo correcto, ¿no? Incrementa su medio de sustentación. No solamente separa las piernas, sino también los brazos para mantenerse equilibrado. Está bien, doctor. Gracias.
Continuamos. Hablamos de la marcha parkinsoniana. 2 minutos para eso, doctores. Y continuamos. Hablamos de la marcha festinante. En este caso, bueno, la marcha festinante es también frecuente en pacientes con Parkinson. Sin embargo, existen algunas diferencias. 2 minutos también para eso, ¿no? Para establecer cuáles son las diferencias con la marcha parkinsoniana. Listo, doctores. A ver, hablamos entonces de esta marcha, que es la marcha del polineurítico en paso de parada, step age o marcha equina. Acá tenemos algunas características, ¿no? Flexión plantar, palmeteada en el piso y el paciente no apoya el talón. ¿Alguno de ustedes, doctores, a ver qué quiere opinar? Adelante, Mario, Leonardo. Ya, doctor. Puse que el paciente sufre paresia de los miembros inferiores de manera que aunque su postura es normal, sube exageradamente uno de los miembros para poder caminar, apoyando primeramente la punta. Listo, está bien, ¿no? Se asemeja a lo que es el paso de marcha en paso de parada que tienen los militares, ¿sí? ¿Qué es lo que nos llama la atención en este caso? Que existe lo que es una elevación exagerada de la extremidad inferior. Y el paciente apoya primeramente lo que es la punta, ¿sí? Como marchan los militares, ¿no? De esta forma más o menos, como observamos acá, y en el primer dibujito. ¿Listo? Eleva de forma exagerada la extremidad inferior. O también equina, porque se asemeja, por ejemplo, a la marcha de un caballo. ¿Sí? Cuando hablamos de la marcha de Parkinson y la marcha festinante, ¿cuál será la diferencia? ¿Alguno de ustedes? A ver, adelante, Ricardo Alejandro.
Bueno, la marcha parkinsoniana tiene el tronco y la cabeza un poco más hacia adelante. El paciente también mira tiene la mirada un poco hacia el suelo, tiene temblor en las manos y también en las rodillas, que también están dobladas o semiflexionadas. Y al caminar mantiene los brazos inmóviles sin bracear. Listo, está bien, ¿no? Lo que dice su compañero. Cuando hablamos de la marcha parkinsoniana y la marcha festinante, son marchas que son muy similares, son parecidas realmente. Y ambas se encuentran en pacientes con Parkinson. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Generalmente tienen el nombre de las enfermedades que sugieren. Pero la clase pasada habíamos hablado sobre un tipo de postura, ¿no? Que era justamente la postura parkinsoniana. Y les había puesto como ejemplo a la señora Jenny en la universidad. Ella no sufre Parkinson, pero tiene una posición parkinsoniana. Ella no sufre Parkinson, pero tiene una marcha festinante. No tiene una marcha parkinsoniana. Acá hablamos de estas diferencias. Es similar, es prácticamente igual, pero existe una diferencia. Lo que su compañero ha mencionado, la postura al caminar. El paciente encorvado hacia adelante, con la cabeza inclinada, con la mirada fija. ¿Qué más sucede en este caso con el paciente? Rodillas semiflexionadas, en este caso los brazos semiflexionados, y existe lo que es un temblor de la cabeza y un temblor de las manos. El paciente camina así, como ustedes están observando, en esa posición. Es una marcha a pasos cortos donde el paciente no levanta las extremidades inferiores para poder caminar, sino que las arrastra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la marcha festinante? El paciente adquiere las mismas características. Si ustedes observan, como causas tenemos el Parkinson y síndromes rígido-cinéticos. ¿Cuál es la diferencia? La marcha festinante da la impresión de que el paciente fuera a caerse. Da la impresión de que el paciente ha perdido el equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la marcha es rápida. Esa es la diferencia. Es como si el paciente estuviera corriendo, pero a pasos cortitos y sin separar los pies del suelo. Yo les aseguro que todos ustedes alguna vez han visto cómo camina la señora Jenny. No camina de forma lenta, camina como si estuviera corriendo. Si ustedes alguna vez han visto el tipo de marcha que ella tenía cuando iba desde su kiosquito hacia el baño, daba la impresión de que estaba corriendo, ¿verdad? Los pasitos cortos, arrastraba los pies en el piso, ¿sí? Los brazos semiflectados, el tronco y la cabeza hacia adelante, pero daba la impresión de que estuviera corriendo, de que su marcha fuera más rápida. Esa es la característica de la marcha festinante. Es la única diferencia. Es una marcha mucho más rápida a diferencia de la marcha parkinsoniana. Hablamos de la marcha de Sydenham. ¿Cuál es la característica? Bueno, ya sabemos cuál es la característica de la posición. Cuando hablamos de marcha, es una marcha, bueno, que es casi imposible en ese tipo de pacientes. ¿Sí? Que es casi imposible. Les comento, hace algunos años atrás, el año 2019, justamente en la América y Libertador, después de salir de la universidad, bueno, me encontraba sin mi movilidad y, bueno, me dirijo a la esquina, ¿no?, de estas avenidas para tomar un trufi, un colectivo, y veo que una persona cae al piso. Y medio mundo asustado, ¿no? Y había un señor que dijo lo siguiente: es un loquito, no se acerquen, es un loquito. ¿Por qué? No era un loquito, era un señor que tenía este tipo de movimientos coreicos, solamente que hacía ese tipo de gestos. Claro, si ustedes ven en la calle a una persona que realiza ese tipo de gestos, también van a pensar que es un loquito, ¿verdad? ¿Por qué me está mostrando los dientes? ¿Por qué me está gruñendo?
¿Por qué está pateando? ¿Por qué está lanzando puñetes por aquí, por allá? ¿Por qué está flexionando el cuello? Se van a preguntar por qué. Bueno, yo lo he visto al Señor, le ayudo a incorporarse y el Señor, bueno, no me dice nada porque, claro, también tienen imposibilidad de hablar en muchas ocasiones y con la ayuda de otra persona cruza lo que es la Avenida Libertador. Y mientras iba caminando tenía una marcha, pero donde los movimientos eran incoordinados. Llega a la jardinera central y otra vez se cae. Y se dañó, empezó a sangrar de la nariz esta persona. Bueno, entre 2 o 3 personas han tenido que ayudarle a cruzar la avenida, la Libertador, le dejan en la esquina. Y bueno, después de cierto tiempo, algunos minutos, llegan los familiares, ¿no? En una silla de ruedas, ¿sí? Y alguno de ellos explicaba es que a él se le ha ocurrido salir a pasear hoy día, ¿sí? Él sabe que no puede salir a la calle de esta forma porque siempre se va a caer y siempre se va a lesionar. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque es el tipo de marcha típico de aquellos pacientes que sufren de corea. La marcha es imposible, ¿sí? Yo les aseguro que ustedes han visto en algunos casos. Depende de la intensidad, ¿no? Aquellos pacientes que recién están iniciando con la enfermedad generalmente caminan así, con las rodillas flexionadas y realizando gestos con la cabeza, con el tronco y con las manos. Es frecuente, doctores, observar en nuestro medio este tipo de marcha. Hablamos de la marcha miopática. Bueno, es frecuente en algunas enfermedades que sugieren, por ejemplo, hiperlaxitud de tejido conectivo, de ligamentos, por ejemplo. ¿Qué es lo que le llama la atención? Parece una marcha relajada, ¿no? Donde existe lo que es un movimiento de las caderas o de la cintura, que puede ser hacia los lados, como están observando en esta animación, o puede ser un movimiento de propulsión hacia la región anterior. La cadera es la que se mueve así, de forma exagerada. Y se denomina marcha miopático de pato porque si ustedes observan la animación que se encuentra a su izquierda, el paciente no apoya primeramente el talón, apoya toda la planta. Camina al igual que un pato. De ahí el nombre, ¿no? Marcha de pato o marcha miopática. ¿En qué tipo de alteraciones podemos encontrar? En el síndrome de Ehlers-Danlos, que se caracteriza por una hiperlaxitud del tejido conectivo, y en personas embarazadas. Algo que le llama la atención. Una de sus compañeras esta mañana me decía, adopta la posición o la postura de tenor. ¿Eso qué quiere decir? De estos cantantes de ópera. Si ustedes alguna vez han visto estos tenores, ¿qué es lo que hacen? Sacan el pecho, ¿verdad? Es lo que estamos observando acá, en la imagen que se encuentra a su derecha. Existe lo que es una desviación del tronco hacia atrás. Adopta esa postura o posición de tenor el paciente, en este caso para poder caminar, ¿sí? Existe lo que es una lordosis acentuada, asociada al movimiento de la cadera y a la característica de apoyo del pie sobre el piso. No solamente es frecuente encontrar en el síndrome de Ehlers-Danlos, sino también es frecuente encontrar en mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas caminan así. ¿Sí o no? No todas, pero una gran mayoría. Colocan lo que es una extremidad superior detrás de la cintura y caminan de esa forma. Exageran lo que es esa lordosis y tienen ese tipo de marcha. Y por último, hablamos de la marcha claudicante, que sugiere aterosclerosis, tromboangiitis, sugiere datos de isquemia, es un tipo de marcha que denota dolor, puede sugerir algún tipo de alteración en la sensibilidad, puede presentarse en cuadros de parestesias, por ejemplo. Pongamos ese ejemplo. Ustedes supongamos que sufren de parestesias, que ese hormigueo les había mencionado, ¿no? En las extremidades inferiores. ¿Cómo caminan cuando perciben ese tipo de hormigueo? Tienen ese tipo de marcha, claudicante, ¿sí? Cojean,
Y el tipo de marcha claudicante, doctores, se caracteriza por eso, por la cojera. El paciente cojea cuando camina. ¿Sí? Ese es el tipo de marcha claudicante. Listo, con eso culminamos lo que son marchas. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta acá? Ninguna. Entonces les llamo lista y nos despedimos. Doctor, Como les estaba mencionando, al mientras carga mi archivo, les voy comentando, ¿no?, sobre el trabajo. Ustedes van a tener que realizar lo que es un video de los diferentes tipos de marcha y posiciones. Videos. No quiero videos que sean descargados de internet, porque en caso de ser así, bueno, no van a ser válidos. Ustedes van a crear su propio material de estudio y de trabajo. Se filmarán con sus celulares, describirán, por ejemplo, bueno, adoptarán la posición, adoptarán las marchas que hemos visto el día de hoy y describirán. Ustedes son expertos utilizando algunas aplicaciones, ¿no? Todos son, creo, youtubers, tiktokers, no sé, son expertos utilizando redes sociales. Entonces, lo que van a hacer los doctores es justamente simular este tipo de marchas. Pídanle al papá, a la mamá, algunos de ustedes que les ayude, aunque no existe necesidad. ¿Sí? Como son expertos en editar, editen los videos, explíquenlos de forma adecuada. Obviamente, todo tomamos en cuenta acá, la presentación, la explicación que ustedes van a proporcionar en los videos, etc. ¿Listo? Esmérense al realizar este tipo de videos, no me realicen cualquier tipo de marcha y por presentar el trabajo presenten cualquier cosa, ¿no? Esmérense, estudien la teoría, vean algunos videos en internet que les van a guiar para realizar este tipo de marchas y ustedes posteriormente se filman. ¿Listo? Como pertenecen a una generación que no les avergüenza, en este caso filmarse, compartir fotografías, etcétera, yo sé que lo van a hacer excelente, así que confío en ustedes, ¿sí? Van a tener un tiempo aproximado de una semana. Todavía no les voy a pedir este trabajo, todavía no lo voy a publicar en la plataforma Teams, porque con algunos grupos de avance me encuentro retrasado por el feriado del día viernes. Entonces voy a completar el avance con estos grupos, me voy a poner al día esta semana y apenas complemente con ellos el avance, les voy a solicitar los videos. ¿Listo? Bien presentables, con sus batitas, si quieren utilizar corbata, camisa, etcétera, lo mejor, ¿no? No con pijamas, descalzos, despeinados, etcétera. Recuerden que todos estos videos y todos los trabajos que realizamos son evaluados por el departamento de calidad, ¿sí? Y lo que siempre hacemos es tomar en cuenta aquellos trabajos que se encuentren por encima de otros como parámetro para los 20 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a tomar en cuenta eso, doctores. Como les digo, todavía no les voy a solicitar, voy a esperar a ponerme al día con los demás grupos y una vez que me ponga al día, les va a llegar la notificación directamente a la plataforma Teams. ¿Sí? Así que atentos a la lista, doctores. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doc. Regote, Presente, doc. Les, Presente, doc. Arraya, Presente, doc. Barral, Presente, doc. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Doctor, ¿se me escuchó? Daza, sí, Daza, Presente, doc. Encinas, Presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doctor. Flores Nadia, Presente, doctor. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez,
Presente. Silvestre. Presente, doctor. José. Presente. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, Jaramillo. Presente, Jaramillo, doctor. Loaiza. Loaiza presente, doctor. López. López presente, doctor. Luján. Luján presente, doctor. Márquez. Presente. Miranda. Presente Miranda, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doc. Muñoz. Presente, doctor. Milipu. Presente, doctor. Orellana. Presente, Orellana, doc. Presente, Ortuño, doc. Parco. Parco, presente, doctor. Pérez. Pérez presente, doctor. Pizarro. Presente. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Ticona. ¿Está Sánchez? No está, ¿no? Ticona presente, doc. Torrejón. Torrejón presente, doctor. Rico. Torrico presente, doctor. Paca Flores. Presente, doctor. Existe Velarde. Velarde presente, doc. Feliz. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zambrano Sharon. Presente, doctor. Está Jimena, ¿no? Primero es Jimena. Sí, doctor. Listo. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Aray. Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Listo, doctores. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan buen día. Chao, chao. Igualmente, doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.